Pasa a vosotros, hermanos y amigos. Pastor Gamalí transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, con el tema edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Isaías 28:16, había dicho el profeta con siglos de anticipación: por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. La única forma de fundamentarte en la roca es creyendo. A ver, repítelo otra vez. Yo pongo la piedra, dice Dios, es de fortaleza, es de esquina, es de cimiento estable. 2 puntos. El que creyere, no se apresure. No hay otra manera de fundamentarse en la roca sino por medio de la fe. Y esto de la fe es lo que tiene consternados y confundidos a todos los que procuran monopolizar el mensaje del evangelio, que dicen que ellos son indispensables para que tú estés fundamentado. Si no estás con esta dinastía de hombres, estás desaforado. Por otra parte, la iglesia tradicional dice: si no estás con la Santa Madre Iglesia, tú no estás con Cristo. La Biblia dice: si crees en Él, estás con Cristo. Si no crees en Él, estás perdido. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene al Hijo también tiene al Padre. La Biblia no dice: el que recibe al apóstol tiene vida eterna. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de la piedra, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Pastor, ¿será posible que ahora, en 2019, nosotros podamos fundamentarnos en la roca? ¿Necesitamos a un hombre? ¿Necesitamos un puente humano, una dinastía? No, necesitas fe. Necesitas fe. Necesitas creer que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Claro, el Señor te dará su Espíritu Santo para que siga dando testimonio de esto que tú has creído. Mira, te voy a leer ahora el planteamiento de la gente de la luz del mundo, que claro, en esto de los intercambios y todo, hay tanto chisme, hermano, y tanta bajeza de tomar fotos y hacer fotomontajes. No me interesa a mí nada de eso. Me interesa la parte bíblica. Y ahora voy a citarte lo que un joven de la luz del mundo, que verdaderamente te felicito, Aminadab, si estás escuchando este video, porque eres de los pocos miembros de la luz del mundo que plantea su doctrina y en su nick pone su nombre y su fotografía. Los demás, la gran mayoría, son nicks falsos, y no sabemos en realidad quién está escribiendo detrás del ordenador. Y no estoy hablando de los disidentes, porque cuando tú sales en contra o descubres que te han engañado en una secta, no puedes hablar abiertamente, y a ti sí te entiendo, porque te van a presionar tu padre, tu madre, tu esposa por ser disidente. Y eso lo entiendo, ¿no? Pero no entiendo a los que militan dentro de la luz del mundo y no dan la cara cuando enseñan su doctrina. Pero mis respetos para ti, Aminadab. Aminadab Guzmán puso un post y dice: ¿y por qué no? ¿No puede haber apóstoles hoy en estos tiempos? Dios es absoluto y no le pide parecer a nadie. Y luego ya él expone su tema, ¿no? Tema: la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no puede ser limitada por el pensamiento humano, dice Aminadab. Dios es ser único, nadie lo supera,
no está sujeto a nada ni a nadie. Él es absoluto en todo. Lucas 11:49, y esta es la parte que quiero explicarle a Aminadab y a todos los que nos están escuchando, porque este texto lo usan para tratar de decir que hay apóstoles modernos, aparte de los 12 y aparte de Pablo. Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, punto y coma, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, coma, Biblia Reina Valera. Él no pone el contexto, no pone todo lo demás, y ya empieza a explicar, la sabiduría de Dios planeó todas las cosas sin faltar una de ellas y expresó en una forma contundente, con la expresión futura, les enviaré profetas y apóstoles. Y luego dice así, no se limitó a 12 apóstoles únicamente, dice Aminadab, aunque en su principio ese era el número de los que se conocían como apóstoles, entre ellos Judas Iscariote. Luego dice ya que después el Señor se reconocen a Matías, y hay otro párrafo aquí, pero Dios en su bondad quiso extender su misericordia hacia los gentiles y en su sabiduría plena ya tenía un destino para 2 hombres, uno que aunque judío, pero ciudadano romano, es a saber Saulo de Tarso, el cual se le conoció con el nombre de Pablo. Pablo fue llamado al apostolado y Bernabé. Bueno, surge unas preguntas. ¿Qué alcanzó? ¿Qué acaso no bastaban los 12 para predicar el evangelio? Si ya existían 12, ¿cuál fue la necesidad de levantar a Pablo y a Bernabé? Dios no está limitado a épocas y tiempo, no está limitado bajo razones humanas ni apegado a letras o escritura alguna. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? Y ahora voy a la conclusión. Hoy déjame decirte que Dios en su sabiduría anunció en su presciencia el advenimiento de 3 mensajeros. Él se refiere a Joaquín, a Aarón, se refiere a su hijo Samuel y a su nieto Nazón, ¿no? Anunció en su presciencia el advenimiento de 3 mensajeros en estos tiempos con el evangelio eterno, para predicarlo a toda criatura. Aquí está citando el ángel de Apocalipsis. Bueno, no sé si los 3 estaban en este ángel, ¿no? Y te puedo asegurar que yo conozco en estos mensajeros del Dios vivo. Conozco a estos mensajeros del Dios vivo. Dios es incuestionable porque a Dios así le place hacer sus cosas. Estoy a sus órdenes. Bueno, quiero comentar la parte bíblica, como Aminadab lee un texto, no lee el contexto, lo tuerce. Vamos a Lucas 11:49. Lucas 11:49. Y yo quiero demostrar así rápidamente cómo es imposible que la iglesia tenga su fundamento en una dinastía de hombres. Algo parecido ha planteado la Iglesia Católica, poniendo la carga sobre el apóstol Pedro y de ahí inventándose una sucesión apostólica. Lo mismo ha hecho la Luz del Mundo. Primero de una manera ridícula, diciendo que por 1800 años no hubo palabra de Dios ni nada, hasta que llegó Eusebio, y ellos tienen su inicio, según ellos, en Eusebio para acá, y confían en esta familia Joaquín para que sean los intermediarios entre Dios y ellos, ¿no? Pero vamos a ver cómo se tuerce la escritura. Lucas 11:49. Siempre que tú oigas algo que se predica, por favor lee el contexto. Fíjate si el texto está diciendo lo que el individuo dice. Lucas 11:49. Palabras de Cristo. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Pues sí, y él ya se inventó que esto traspasa hasta los tiempos modernos, donde se levantaron 3. No fundamenta el apostolado de Eusebio para nada, pero según él está usando este texto porque Cristo dijo que enviaría, ¿no? Y que nadie le puede alegar al Señor, él en su sabiduría. Pero si tú lees atentamente desde el verso 48,
El Señor está hablándole a esa generación y los está regañando, verso 47. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los que mataron a vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Le está hablando a los escribas y fariseos de ese tiempo, ¿no? Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles. No dice apóstoles nada más, y él te presenta 3, no, van incluidos 2. Y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Escuche bien, punto y coma. Aminadab nada más puso el verso 49. Pero la escritura te sigue diciendo, para que de esta generación, hablando de la generación de Cristo, sea demandada la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo que será demandada de esta generación. Entonces, estos profetas y apóstoles que el Señor enviaría se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a los 12, se está refiriendo a Pablo. Mira, cuando quieras determinar lo que un texto te está diciendo, busca los pasajes paralelos, por amor de tu alma. Mira lo que consignó Mateo. Vamos a Mateo 23. Y a mí sí me interesa la escritura, hermanos. Me interesa ver cómo lo entiende, cómo lo plantea la persona. Porque la escritura es la escritura. Mateo 23, las mismas palabras, el mismo suceso, pero el pasaje paralelo termina por sacarte de dudas. Mateo 23. Fíjense bien, desde el verso 33. Es el mismo relato, pero ahora consignado por Mateo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros, anota por favor, profetas y sabios y escribas. Ya incluye sabios y escribas, y no dice apóstoles. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas. Se está refiriendo ahí a los 12 que va a enviar. Se está refiriendo a Pablo, se está refiriendo a los profetas, a los predicadores como Esteban, que lo mataron después. No se está refiriendo a quien te enviaría en tiempos modernos, unos aparte de los 12. A unos crucificaréis, y creo que a Pedro, dice la historia o la tradición, que fue crucificado. Cristo dijo, cuando seas más viejo, otro te ceñirá. Yo no sé si crucificarían a Aarón, o si crucificaron a Samuelito, o si van a crucificar a Eusebio. Perdonen, pero se juega con los textos y la gente que no sabe dice, mira, aquí están autorizados los apóstoles modernos. No, señor. Pero sí le dijo el Señor a Pedro, cuando seas más viejo, extenderás tus manos, y el escritor sagrado pone, esto dijo dando a entender con qué muerte había de morir. Es decir, sería crucificado. A otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Se está hablando de la predicación, por supuesto, a los judíos, y se está hablando de la zona de Israel. No se está hablando de apóstoles modernos, más allá de los 12, por favor. Porque la amenaza es para esa generación, verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas
a los que son enviados a ti. Obviamente se refiere a los 12 y a toda la zona de Judea. Bueno, queda claro que Aminadab ha sacado de contexto las palabras y al final concluye que por eso tiene base para creer en 3 hombres modernos de Guadalajara, que es una dinastía en los cuales él dice, pues yo conozco a los enviados de Dios, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa, porque no ha demostrado nada y ha torcido un texto, y que para beneficio de todos nuestros hermanos les estoy explicando, para los que no saben, cómo sacan de contexto las palabras de Cristo y pasan por alto la sintaxis, la gramática de lo que se lee, los tiempos, los verbos, las conjunciones y todo eso. Voy a hablarte un poquito de esta cuestión de la dinastía que la Iglesia Luz del Mundo exige tener, y no es más que una copia del sistema católico romano que sustenta la autoridad ministerial sobre la sucesión apostólica, empleando Mateo 16, 18 al 20, que aunque yo parezca redundante, lo vuelvo a leer desde el verso 13, tomando en cuenta el contexto, porque me faltó por comentar algunas cosas en el video pasado. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Aquí los asuntos que están siendo tratados es la identidad de Cristo y lo que va a confesar. ¿Ustedes qué dicen con su boca, no? ¿Se adelanta Pedro o es el que responde? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le revela que no es un pensamiento de él, no surgió de él, sino el Padre se lo ha revelado. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. La identidad de Jesús y la confesión de quién es Él tiene que ver con la revelación del Padre en cada persona. Ahora bien, tú has declarado, tú has creído y es un movimiento del Padre, mas yo también te digo que tú eres Pedro o tú eres piedra, porque Pedro y Cefas significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál piedra? Sobre la confesión de fe de Pedro. Sobre el asunto primordial. El asunto primordial no es quién es Pedro, sino quién es Jesús. ¿Y qué crees de Él? ¿Qué confiesas de Él? La piedra la pone el Padre, pero el que creyere no será avergonzado. Pedro lo está confesando. Sobre esa confesión de fe edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. Dice edificaré porque todavía no estaba edificada y tiene que ver con la resurrección. Las puertas del inframundo de los que crean o de la iglesia no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, o sea, para que empiecen a entrar pues los que crean, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, por la predicación tuya vas a abrir la puerta a los judíos y a los gentiles, vas a decirles quién soy yo. Fíjese cómo se cierra el asunto en el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo, cuando Pedro declaró eso,
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Te das cuenta cómo la resurrección, que todavía no había ocurrido, forma parte del asunto que está siendo tratado? Mira, no vayas a creer que Gamaliel descubrió el hilo negro con esto de la declaración de fe. No, el contexto te lo dice, y por supuesto, mira, te voy a leer aquí el testimonio de los padres de la iglesia, que los padres de la iglesia son los predicadores de los predicadores y maestros y sabios del siglo I en adelante, después de la muerte de los apóstoles. Bueno, veamos si tengo aquí, mira, voy a citarte de el libro A las fuentes del cristianismo, que ponle en tu buscador A las fuentes del cristianismo de Samuel Vila, descárgalo y estúdialo, es un libro, no puede faltar en tu biblioteca, La interpretación de los santos padres. Leo, la interpretación que dan a las palabras tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no los protestantes, sino muchos santos padres anteriores al romanismo y al protestantismo, es que la piedra no es la persona de Pedro, sino la capital declaración que éste acababa de hacer de que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, por supuesto, y todo el contexto, hay muchos textos para corroborar, ¿no? Pero el puro contexto te lo dice. San Cirilo de Alejandría, en su cuarto libro sobre la Trinidad, dice, creo que por la roca debéis entender la fe invariable de los apóstoles. San Hilario, obispo de Poitiers, en su segundo libro sobre la Trinidad, dice, la roca, entre paréntesis, piedra, es la bendita sola roca de la fe confesada por boca de San Pedro. San Juan Crisóstomo dice en su homilía 55, comentando San Mateo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de su confesión. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión del apóstol? Hela aquí, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Orígenes exclama, si suponéis que Cristo fundó su iglesia sobre solo Pedro, ¿qué papel asignáis a los demás apóstoles? ¿Qué les concedéis a Santiago y a Juan, que también Cristo les puso el sobrenombre de hijos del trueno para indicar su gran significación? Ah, buena pregunta. Porque por otro lado, hermanos, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, no sobre un apóstol, y tampoco sobre apóstoles, sino apóstoles y profetas. No se puede edificar la iglesia sobre un apóstol, tal y como la gente de la luz del mundo ha hecho, igual que Roma, basados en una sucesión. Dice, San Ambrosio escribió, Petrus primatum confessionis accepteit non honoris. Pedro no aceptó los honores de su primera confesión. Fabián, uno de los primeros obispos de Roma, escribió al emperador Zenón que Cristo había dicho a Pedro, superista confessiono adjicabo ecclesiam. Perdonen, que yo no sé latín. San Agustín, en un comentario sobre la primera epístola a San Juan, dice, ¿qué significan las palabras edificaré mi iglesia sobre esta roca? Sobre esta fe, sobre eso que me dices, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
Hermanos, el profeta lo había dicho, yo pongo la roca y ustedes tienen que creer. Es la única manera de fundamentarte, no que dependas de mí o dependas de un apóstol o dependas de aquel o del otro. Tú te fundamentas cuando crees. Dice, el gran obispo creía tampoco que la iglesia fuese edificada sobre San Pedro, que predicaba a su grey en su sermón octavo, tú eres Pedro, y sobre esta roca que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo, que soy el Hijo del Dios vivo, la edificaré, y no yo sobre ti. Mire, es tremendo, hermano. Para que el lector se dé cuenta de lo complicado que es ir tras la tradición de los padres de la iglesia y tratar de asentar nuestra fe sobre la tradición, les diremos que un antiguo escritor francés, el sacerdote católico reverendo padre Launoy, tratando precisamente de establecer su tesis del primado de San Pedro, pero obligado a confesar la verdad acerca de las encontradas opiniones patrísticas, tuvo que declarar haber encontrado lo siguiente. 2 puntos. Citas de padres de la iglesia en favor de que Pedro es la roca. 17. Citas de padres de la iglesia declarando que la roca es la fe confesada por Pedro. 44. Citas declarando que la roca es Cristo mismo. 16. Bueno, hasta ahí las citas de los padres de la iglesia, o así llamados, para que vea que, mire, en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia está edificada sobre Pedro. Sí dice que está edificada sobre Cristo, que el fundamento es Cristo. Aquel texto de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, se refiere por supuesto a los que han creído en él. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pedro, y otro edifica encima. Es por la enseñanza. Te recuerdo que la piedra no solo es un hombre, sino un hombre que descendió del cielo, murió y resucitó. Por eso es fundamento estable. Estable, inamovible, no de hombres que se mueren. Yo estoy fundamentado sobre Nazón. Pues allá tú porque se va a morir. De ahí que necesiten levantar a otro por dedazo, ¿no? Miren, quiero que se acuerden de lo que dijo el apóstol Pedro, para no perder tiempo, porque tú ya sabes la escritura. Dice, roca de escándalo a aquellos que tropiezan. ¿Dónde? Dice que tropiezan en la palabra. Es decir, en lo que está escrito. Si tú notaste, Jesucristo había dicho, les enviaré profetas y apóstoles a los judíos, a los que estaban ahí, a esa generación. En el otro pasaje paralelo incluye, les enviaré profetas, sabios y escribas. La figura del escriba es muy importante. El Señor se enfrentó con fariseos, doctores de la ley y con los escribas. Pero Jesucristo, en este texto que te leí, está incluyendo escribas y sabios enviados por él a los judíos. Estamos hablando de las santas escrituras del Nuevo Testamento, que muchos te van a decir, no, en el tiempo de Pablo todavía no estaban escritas. Claro que no. En el tiempo de que Jesús andaba ahí no existía el Nuevo Testamento. Claro que no existía como escritura, pero el Señor lo había avalado, les enviaré escribas. Después
Pablo apóstol envía cartas, Pedro apóstol envía cartas, Silvano, el que escribe, al mismo Juan, el mismo Juan siendo apóstol, era además profeta. Cuando se le dice es necesario que profetices otra vez a pueblos, naciones y lenguas, pero también se le dijo, escribe. Y es que es importante entender que estos hombres con autoridad de Cristo, los apóstoles, que a la vez son escribas, gente sabia, dejaron consignada la doctrina como escritores autoritativos para que la fe corriera a todas las naciones. Te voy a leer la queja de otro hombre de la luz del mundo que no voy a dar el seudónimo porque no es la persona, no sabemos. Todavía Aminadab da la cara, da su nombre, pone su foto. Pero me interesa el argumento, no me interesa el chisme de tantas cosas que se dicen en el acalorado debate. Pero escucha esto. Refiriéndose a mi persona, es bajo y ridículo que un pastor tenga que recurrir a parodias baratas. Se está refiriendo al video que hice con mi amigo Jesús Ornelas, que él sí da la cara, igual que un servidor, para demostrar la falacia luzmundana de exigir que demuestres tu autoridad ministerial cuando ellos no te demuestran la suya. Y estamos en las mismas condiciones, ¿no? Esto es como hablar de cuando te dicen, ¿a usted quién lo envió? Bueno, devuelvo la pregunta y tú dices que te envió un apóstol, pero ese apóstol, ¿cómo fundamenta su apostolado? Es como hablar de moralidad en paños menores, ¿no? Dice, el pastorcete evidencia que aún en un diálogo ficticio se niega a responder su llamamiento y su ministerio de la nula autoridad que se le ha dado. Él está aferrado a que un apóstol me dé la autoridad, ¿no? Simple, dice, son pastores de cruceros sin identidad ni origen. Por ello la desesperación de Gamaliel de aventar humo para negarse rotundamente a contestar algo que a todas luces no sabe ni cómo justificar. O sea, según él, ¿quién me envió a predicar? ¿No? El día que Gamaliel, el pastor, tome seriedad del ministerio que está ejerciendo y dé cuentas claras del origen de su iglesia, cómo surgió, de dónde salió, etcétera, etcétera, ese día verán que su bodeguita no tiene fundamento bíblico, ni en estructura, organización y autoridad. A nosotros, se refiere a la luz del mundo, nos llena de orgullo la historia y el llamamiento de 3 grandes apóstoles. Nos llena de bendición ver las maravillas de mi Señor y Salvador Jesucristo en su iglesia santa. Por eso no nos da vergüenza ni temor al exponer la verdad de una iglesia gloriosa. Paradójicamente, esa verdad a la que tanto pavor te da exponer, Gamaliel, porque sabes que tu falso pastorado jamás hubo llamamiento, jamás se te dio autoridad. Eres puesto por otros hombres, mal titulados pastores, e igualmente así va la cadenita de hombres, puestos por otros hombres, típico de las bodegas pentecostales. Dios te bendiga. Bueno, la parodia que yo hice con mi amigo Ornelas, que aquí está, era para demostrar esa falacia de preguntarme que quién me envió. Cuando yo dije que me envió a Aarón Joaquín en el 44 y Ornelas me desenmascara que yo nací en el 67, entonces yo no hablé con Aarón, por eso tengo autoridad. Si yo no hablé con Aarón y no me autorizó, entonces no tengo autoridad. Bueno, si Joaquín no habló con Jesucristo, ¿de qué autoridad me está hablando? ¿Cómo puedes tú ser enviado de alguien si no hablaste con él?
¿Quién lo envió? ¿El adobe? ¿La teja? ¿Es el apóstol del adobe? ¿Lo enviaron las letras en el cielo? No, es que bíblicamente un apostolado no puede surgir de que miraste unas letras, una visión o oíste una voz. Pero ellos sí, o sea, desacreditan que otros hombres nos hayan ungido por Espíritu de Dios a nosotros. Pero no, pero dicen, de estos hombres, ¿de dónde vienen? Bueno, yo quiero decirles a todos que la fe en Jesucristo es la que te da autoridad para ser llamado hijo de Dios. Léelo en Juan 1. Mas a todos los que le recibieron les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen. Es que la Escritura siempre ha dicho que es la fe la que te conecta con la roca, el que creyere. Ahora el predicador que te haya hablado, le habló otro y sería en vano rastrear, porque al final de cuentas yo puedo decir lo mismo. ¿Y quién le habló a Eusebio? Bueno, le hablaron del evangelio en la iglesia cristiana espiritual, y el pastor era Francisco Borrego, y los que le pusieron ahí el nombre eran unos profetas chamagosos. Es lo mismo, no perdamos el tiempo tratando de establecer una dinastía humana, que ciertamente el presbiterio de un ministerio aprobado por Dios por el Espíritu Santo, por las señales, por los milagros, por las conversiones, porque el Evangelio ha sido poderoso en ellos, nos han ungido a nosotros como a ellos los ungieron otros. En la Biblia no está consignado que dependas de una dinastía que se conecte hasta Jesucristo. Vas a fracasar, porque no dijo el Señor, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y cuando te mueras, pues tienes que nombrar a otro sucesor. Yo me pregunto si después de muerto Pedro nombró a alguien. Demuéstrenlo con la Biblia, ¿no? Demuestre con la Biblia quién era el ungido, como dicen ahora los adobitas, porque así ahora les llamamos a los de la luz del mundo. Están fundamentados en la visión de un adobe, un apostolado de cartón. Demuestre quién era el ungido del tiempo, y luego trate de establecer su línea ininterrumpida, como ha tratado de hacer la Iglesia Católica. Tanto unos como otros están confiando o pretenden confiar en una dinastía de hombres. Nosotros estamos fundamentados en la roca a través de la fe, y a la vez se tropieza cuando no crees al mensaje del Señor. Ahí es donde se tropieza, ¿no? Tropiezan en la palabra. Entonces, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Déjeme saludar. Emilce Correa está viendo la esposa del pastor Osvaldo. Un saludo, hermana. Salude al pastor Osvaldo de mi parte. Qué bueno que está con nosotros. Lorena Jiménez. Jesús Ornelas, les llena de orgullo su adobe. Bueno, es el fundamento de ellos. La hermana Fanny Mengo. Hermanos, los 12 apóstoles fueron enviados a los judíos, y Pablo a los gentiles. Los tres Joaquines, ¿a quiénes fueron enviados? No sé, hermana. No, es que nunca dicen ellos, se me apareció Jesucristo. Dice, a los mexicanos jaliscienses. Claro que no, Dios no dejó ni un cabo suelto, y los tres apóstoles Joaquines no encajan. Por eso se ponen en Apocalipsis. Bueno, ese es otro tema que no quisiera entrar ahorita porque se me va el tiempo. Al principio decían que el primer fundador era el Elías, y decían que era uno de los dos testigos. Uno era Pablo y el otro era él. Pero cuando se muere él, dice, caray. Cambian la doctrina, y en el tiempo de Samuel decían que su papi, Aarón, y él eran los dos testigos. Pero, caray, se muere Samuel y la doctrina tiene que ser cambiada porque no hay tres testigos. Pero imagínese usted la osadía de Samuel, no solamente era uno de los dos testigos, también era el ángel del Apocalipsis capítulo 10. Ahora que se muere él, tratan de ocultar esa doctrina,
y ahora dicen que así como Abraham, Isaac y Jacob están en la Biblia, por supuesto que eso no es un apostolado, eso es un patriarcado, pues así Aarón, Samuel y Nazón, pero yo no sé qué van a hacer, porque cuando fallezca Nazón no hay 4 patriarcas, y ellos van a tener que seguir dependiendo de una sucesión para decir que sus pastores están autorizados. Es imposible, hermanos. Miren, el Señor nunca dejó sobre los hombros de un hombre su fundamento, porque los hombres perecen. Jesucristo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra del Padre, el cual intercede por nosotros. Se puede creer en Él por la fe y se recibe su Espíritu Santo. El Señor ha obrado en las naciones, pero nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Pablo se presenta como el perito arquitecto a las naciones gentiles, así que es muy sencillo. ¿De dónde viene nuestra autoridad? Bueno, nuestra salvación y autoridad de ser llamados hijos de Dios viene de creer en Él. ¿Tenemos apóstol? Sí, tenemos el apóstol de nuestra fe. Considerad al apóstol de nuestra fe, al enviado de Dios, es Cristo. Ah, qué bonito texto. A ver, Hebreos capítulo 3. ¿Tienes apóstol, iglesia? Sí. En el terreno de la fe, en el cual hay que creer, es uno solo. No en un pobre hombre aquí que no puede salvarse ni a sí mismo. Hebreos 3.1. Por lo tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra fe, Cristo Jesús. Ahora, doctrinalmente, ¿tenemos un apóstol a los gentiles? Sí, Señor. Nuestro apóstol es Pablo, el cual estableció el fundamento, y en él, en su doctrina, estamos basados los predicadores, los maestros de hoy. Tan es así que maldito es el que predique otra cosa. Tú no puedes estar basado en un hombre, por favor. No puedes estar basado en una dinastía. No existe eso en la Biblia. Entonces, vamos a ver cómo los apóstoles reclaman la autoridad de haber hablado, de haber enseñado, de haber escrito. Pongan atención a nuestra carta. Por ahí andan algunos enseñando diversa doctrina. Pero acuérdense, nosotros somos apóstoles del Señor. Mire, la segunda de Pedro, capítulo 3. Mire cómo dice precisamente Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Qué rápido se nos va el tiempo, hermanos. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta. Fíjate, les enviaré escribas autorizados por Cristo. Yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas, o sea, por la primera y por esta, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Claro, Pedro tiene la autoridad para escribir la carta. Pedro tiene autoridad para relatar lo que vio. Somos apóstoles del Señor. Nosotros les vamos a hablar del fundamento, no por fábulas de unas letras que... No. Nosotros vimos con nuestros ojos su majestad, oímos aquella voz del cielo, de la eterna gloria, no por fábulas compuestas. Pero tenemos autoridad, somos apóstoles. Mire, Judas, aún el apóstol Judas, dice algo parecido. Judas 1,
Uno, vamos a ver desde el 16, Judas solamente tiene un capítulo. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de estos hombres, no solo para enseñar, sino también para escribir. Después te encontrarás con un Juan expatriado, llevado a la isla de Patmos, y Jesucristo mismo se le vuelve a aparecer. Yo soy el que vivo y he sido muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 congregaciones. Hermano, no necesitas apóstoles modernos, no necesitas a un apóstol vivo para sacar dinero, vivo para procurarse gloria. Es lamentable, hermanos, y creo que en el siguiente video vamos a tocar esto de él mismo dio unos ciertamente apóstoles. Muchos quieren hacernos creer que esos son otros aparte de los 12. No, Señor. Vamos a ver los tiempos de los verbos, vamos a ver el contexto de lo que se está leyendo. Pero hay que entender que la autoridad de estos enviados es inigualable. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. No es cierto que necesites a un apóstol. Miren, hermanos, por supuesto que hay orden y organización en la iglesia del Señor. Hay ancianos, hay maestros, pero hay de aquel maestro que sobreedifique, heno, jarasca, o el que te predique otro evangelio que el que recibió Pablo para todos nosotros los gentiles. Hay de aquel, será maldito en el acto. Lo que hemos visto en épocas modernas es que esto de autonombrarse apóstol ha resultado en el ego de la persona, ¿no? No todos los que han usado este título, que ahorita hay apostolitis, todo el mundo es apóstol. Todo el mundo es apóstol y ninguno ha hablado con Jesucristo, ¿eh? Pero ya todos quieren ser apóstoles. La gran mayoría de individuos han derivado en que se hacen millonarios y luego, no quiero decir nombres de movimientos, pero hay un apóstol que cuando miró a otro apóstol que prosperó, apóstol entre comillas, ese maestro al cual le decían apóstol no lo quiso ordenar, y este se sale y aprende todo y dice yo también soy apóstol. Y luego se empiezan a salir apóstoles por todos los lados, ¿no? Fundando sus propios ministerios como de apóstol, y luego estos apóstoles envían otros apóstoles y se hace un imperio, igual como la familia Joaquín, que es un imperio religioso, político religioso, de mucho dinero, de mucha influencia. Pero yo en el Nuevo Testamento yo nunca vi a Pablo en la pasarela aventándole cantos, flores. Tampoco los vi viajando en aviones propios. No, hermanos. No, la autoridad de estos hombres no era en dinero, no era en influencia política. No era en procurarse la fama. Y imagínese usted a Pablo en la pasarela, ¿no? Imagínese usted a Pedro en la pasarela. O enojándose porque no le decían por el titulacho, ¿no?
No, la autoridad de estos hombres era porque habían hablado con el Señor, porque se les apareció después de la resurrección y porque tenían autoridad espiritual sobre las enfermedades y los espíritus malignos. No eran palabras. Y sobre todo que tenían la sabiduría de Dios para explicar la base de nuestra fe y escribirla. Sabios y escribas. Y finalmente fueron perseguidos y matados. Así lo dijo el Señor. Ah, no, pero ahora son perseguidos por evasión de impuestos, ¿no? Perseguidos por adulterios. Y hermanos, esto de los adulterios y los dineros, está presente en todos nosotros el peligro, por pastores sencillos que seamos. Pero son las tres zonas del adversario, del mundo: lujuria de la carne, lujuria de los ojos y soberbia de la vida. Ya cuando tú empiezas a recibir la pleitesía de los hombres que te ven como algo excepcional, podrás tú viajar en tu mente ridícula, ¿no? Que eres un grande, pero deja tú, ya cuando eres poderoso en dinero, entonces las fantasías más oscuras de tu mente, como ya tienes dinero y te sientes intocable, empiezan los adulterios y las violaciones. No, hermano, esto no estoy diciendo que yo no esté expuesto. Cualquier persona, cualquier ser humano está expuesto a esto, pero aquellos que suben a la fama y que se hacen culto alrededor de su persona, por supuesto que van caminando a pisar estas zonas oscuras, gloria de los hombres, que te empiezan a amontonar alabanzas sobre tu persona. Deja tú, si se quedara ahí, pues vives chiflado, ¿no? Por las adulaciones de los que te rodean. Pero el problema es cuando ya empiezas a tener dinero y se te hace fácil adulterar y piensas que nadie te va a descubrir. Oh, tantos casos, hermano, que ni siquiera quiero mencionar, y mucho menos por nombre porque no es el tema. Pero los que se dicen apóstoles hoy, la gran mayoría, no todos, han caminado por ese sendero oscuro. Ahora bien, hay muchos de nuestros hermanos que usan el término que soy un apóstol, ¿no? Como algo administrativo, y es lo que yo pudiera aceptar. Pero ya cuando una persona te dice que él es el mediador entre Dios y los hombres, por favor, ahí ya estamos hablando de la usurpación que se hace del Cristo. Se ha convertido en un anticristo. Se opone al Cristo, pero a la vez lo sustituye, ¿no? En una suplantación. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Déjenme saludar. Lisette Bernal, Dios bendiga su ministerio. Hermana, ore por nosotros. Ah, el pastor Esteban se enseña. Dios te bendiga, hermano. María Torres, salúdeme al abuelo. Pregúntele al abuelo si va a ir a la convención. Ahí queremos ver al abuelo, y acuérdese que él va a dar la clase en la escuela bíblica de homilética. Ya debe estar el abuelo Torres listo. Un saludo. Chofra Macom, Lisette Bernal. A ver, ¿quién más está por acá? Mario Hernández, Fanny Mengo, saludos, hermanos. Aunque las personas de la luz del mundo digan que no, ellos tienen doctrina católica. Sí, la sucesión, por supuesto. Eso de la sucesión apostólica es claro que así es, ya que Aarón tuvo 4 bautismos e hizo una mezcolanza de lo que aprendió en sus varias iglesias. Es evidente. Y luego le quiere pedir a uno la autoridad cuando no puede fundamentar la suya, ¿no? Rafael Rojo, Rosa Parra, Lázaro Hernández, Silvia González, Virginia Irazoki, un saludo para el pastor. Allá estará el pastor Rubén Castillo hablándole a la iglesia el domingo. Jesús Cruz, Graciela Torres, Elsa Martínez, Gabriel Ramos Irazoki, Matilde Parra, Yasmín Morales, Adriana Díaz, Rolando Lozoya,
José Gómez. Dios te bendiga, Chuy. Mario Misael Castañeda, Fanny Mengo, Eduardo Manzanero, Noé Montaño. Saludos, hermano Noé. Harold José Epia, el pastor Daniel Cervantes Roacho. Dios te bendiga, hermano Daniel. Esther Hernández, Arturo Jasso, Teo Carrasco, Marlene Sánchez, Juan Carraiga, Guillermo López, el pastor Enoch García. Ya tengo ganas de hacer unos videos con el pastor Enoch. Muy buen intérprete de la palabra. A ver, pastor, nos vamos a poner de acuerdo para seguir tú y yo con el tema por acá. Jesús Ornelas, Antonio Mesa. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Hay muchos aquí, pastores Morales. Hay que doblar rodillas, dice Noé Montaño, por esa gente. Sí, hermano, de hecho estamos orando. Hay gente honesta, sincera. Algunos dicen, bueno, ¿usted por qué tan aferrado con esto? No, es que nos sirve repasar el fundamento de nuestra fe y exponer la forma como tuercen las escrituras. Hay gente que dice, bueno, es que a mí me leyeron ahí que Cristo enviaría apóstoles. No, pues entonces sí hay apóstoles ahorita. Entonces es importante estar recalcando. A veces pareciera que fuera un alegato sin fruto. No, es que la Biblia dice: os ruego, hermanos, que contendáis por la fe, contendáis eficazmente por la fe, que una vez fue dada a los santos. Es decir, a la gente le va a servir escuchar los argumentos y cómo tuercen las escrituras a estas personas, ¿no? José Mariano, Don Garibaldi, Enrique Romero, la hermana Rosy Sánchez, pregonero del Evangelio. Enrique Romero tiene un comentario aquí, dice: es así, hermanos, si seguiría habiendo apóstoles, Pablo mismo los hubiera constituido y levantado en alguna de las 7 iglesias, sin embargo estableció ancianos. Claro, no, y es que un apóstol no puede levantar a otro apóstol, tiene que ser Cristo, es un enviado. Son apóstoles de Cristo, ¿no? Jesús Moreno, mano Chuy, sé que andas ocupado y no te hemos visto en la iglesia, pero Jesús Moreno también es un excelente predicador. Rosa Varela. Bueno, hermanos, ahí está el tema. Quede claro que en la roca te puedes fundamentar a través de la fe, pero no en un libro muerto y que tú crees lo que dice el libro. No, aquí está el Espíritu Santo derramado, el Consolador. No dijo el Señor: me voy pero dejaré apóstoles, dependan de ellos. Tiene que haber un apóstol vivo, si no ustedes van a perecer como iglesia. No, me voy y les dejaré el Consolador. Es bien interesante, muy hermoso que el Señor nunca le dejó la carga de la iglesia en manos de un solo hombre. Siempre en boca de 2 o 3 testigos ha constado todo negocio. Fíjense, ni siquiera la divinidad actúa solo. Dice: a la tierra, al cielo y a la tierra ya me voy por testigos. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Y así, no crean que nada más es porque, no, yo soy apóstol nomás porque miré una visión, unas letras ahí. No, hermanos, debemos de estudiar la palabra y mirar cuál es la base de nuestra fe. Bueno, en el siguiente video vamos a profundizar en aquellos textos que dicen: él mismo constituyó a unos, y también aquel texto que dice: primeramente puso Dios apóstoles, los segundos profetas. A ver, vamos a ver si son modernos o qué es lo que está diciendo la escritura. Bueno, fue un honor para mí hablar la palabra, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga.